Calígula. Un nombre que no nació en los labios de los historiadores, sino en las botas de cuero del ejército romano. Calígula, la botita, el diminutivo cariñoso que un niño usó entre las tiendas de campaña de Siria, mientras su padre, Germánico, soñaba con un imperio más justo. Pero ese nombre, con el tiempo, se convirtió en sinónimo de locura, de crueldad sin límites, de un poder que se devora a sí mismo. Antes de ser un monstruo, fue un símbolo. Antes de ser emperador, fue un rehén. Y antes de gobernar Roma, fue el juguete de dioses que creyó encarnar. Esta es la historia no solo de un hombre, sino del abismo que se abre cuando el poder absoluto se encuentra con una mente fracturada. En el mes de agosto del año 15 después de Cristo, nació un niño destinado a cambiar el rostro del Imperio Romano. Su nombre oficial era Gayo Julio César Germánico, pero el ejército, con cariño irreverente, lo llamó Calígula, por las pequeñas botas militares que calzaba cuando, con apenas 2 años, acompañaba a su padre en las filas del campamento. Germánico César era más que un general, era el nieto adoptivo del divino Augusto, el esposo de Agripina la Mayor y el héroe del pueblo romano. Su linaje lo conectaba directamente con los fundadores del imperio, y su carisma lo convertía en una amenaza viva para el emperador Tiberio, que gobernaba desde la sombra de Roma. Calígula creció entre aclamaciones y conspiraciones. Mientras su padre luchaba contra los germanos y era aclamado como un nuevo Alejandro, en Roma los ojos del poder miraban con envidia. En el año 19, Germánico murió en extrañas circunstancias en Antioquía. Muchos creyeron, y aún creen, que fue envenenado por orden de Tiberio, celoso de su popularidad. Agripina, su viuda, juró venganza. Pero en Roma, la venganza es un lujo que pocos pueden permitirse. Poco después, la familia de Calígula fue desmantelada. Su madre y sus hermanos mayores fueron acusados de traición, exiliados, encarcelados y finalmente eliminados. Solo Calígula, el más joven, fue mantenido con vida, no por misericordia, sino porque Tiberio aún no decidía si usarlo o destruirlo. En el año 31, con apenas 16 años, Calígula fue llevado a la isla de Capri, la fortaleza privada del emperador Tiberio. Allí, entre acantilados y jardines cerrados, vivió los años más oscuros de su vida. Capri no era un retiro, sino una prisión dorada. Tiberio, anciano, enfermo y consumido por la desconfianza, había convertido su villa en un teatro de perversiones y espionaje. Se decía que el emperador organizaba banquetes, donde los jóvenes eran obligados a satisfacer sus caprichos más sórdidos. Calígula, astuto y observador, aprendió a sobrevivir. Sonreía cuando debía, callaba cuando convenía, y fingía lealtad incluso cuando odiaba. Pero lo más peligroso que aprendió en Capri no fue a disimular, sino a desconfiar de todo y de todos. Allí comprendió que el afecto es una trampa, que la amistad es una debilidad y que el poder solo se sostiene con el miedo. Mientras fingía devoción hacia Tiberio, planeaba su ascenso. Cuando el prefecto del pretorio, Macro, le aseguró que el viejo emperador estaba a punto de morir, Calígula no derramó una lágrima. Solo preguntó: ¿cuándo entramos en Roma? El 16 de marzo del año 37, Tiberio exhaló su último aliento en la Villa Jovis. Algunos dicen que Macro lo asfixió con una almohada. Otros, que el destino finalmente lo alcanzó. Lo cierto es que, al día siguiente, Calígula fue proclamado emperador por el Senado, aclamado por el pueblo y bendecido por el ejército. Tenía 24 años. Era joven, apuesto, educado y, sobre todo, hijo de Germánico. Roma lo recibió como a un redentor. Durante los primeros meses, gobernó con sabiduría, abolió impuestos injustos, restauró templos
liberó a exiliados políticos y organizó juegos tan espléndidos que el pueblo lo llamó el Nuevo Augusto. Pero ese Calígula benevolente duró menos que una primavera romana. Porque el poder no revela lo que uno es, revela lo que uno teme. Y Calígula temía, más que a la muerte, a la traición. Y más que a la traición, a la insignificancia. En el otoño del año 37, Calígula cayó gravemente enfermo. Fiebre alta, delirios, convulsiones. Los médicos no supieron qué lo aquejaba. Algunos sospecharon envenenamiento, otros una fiebre cerebral. Sobrevivió, pero algo en él se quebró. Cuando despertó, ya no era el mismo. Miraba a sus consejeros como si fueran insectos. Hablaba con estatuas. Decía que los dioses le susurraban al oído. Ordenó que se construyera un puente de barcos a través del Golfo de Nápoles, no por estrategia militar, sino para demostrar que podía cabalgar sobre el mar. Cuando le preguntaron por qué, respondió: «Porque los dioses me lo pidieron, o tal vez porque quiero». Fue entonces cuando comenzó a despreciar al Senado, a humillar a los patricios, a burlarse de las leyes. «Ojalá el pueblo romano tuviera una sola cabeza», dijo una noche mientras bebía vino en una copa de oro. Así podría cortársela de un solo golpe. No era una amenaza, era un deseo. Calígula no se conformó con ser emperador. Quiso ser Dios. En el año 38 declaró que era la encarnación terrenal de Júpiter. Ordenó que todas las estatuas de los templos fueran reemplazadas por su efigie, incluso en el santuario más sagrado del mundo judío, el Templo de Jerusalén. Solo la intervención del legado romano en Judea evitó una rebelión masiva. En Roma hizo erigir un templo en su honor en el Palatino, con sacerdotes vestidos de púrpura y sacrificios diarios. Se sentaba entre las estatuas de los dioses olímpicos, vestido con túnica de oro y corona radiante, y exigía que todos se postraran ante él. Cuando un senador se negó, Calígula no lo mató. Lo invitó a cenar, le sirvió vino en una copa tallada con escenas de su propia divinidad y le dijo: «Si no puedes ver a un dios, al menos admira su obra». Al día siguiente, el senador apareció muerto en el Tíber, con una estatua de Calígula atada a su cuello. El Senado, antaño guardián de la República, se convirtió en un circo de humillaciones. Calígula obligaba a los senadores a correr delante de su carro como esclavos. Los llamaba ovejas calvas y perros con togas. Nombró cónsul a su caballo, Incitatus, no como burla, sino como mensaje. Cualquiera puede gobernar, menos vosotros. Ejecutó a sus antiguos protectores. Macro, que lo llevó al trono, fue forzado a suicidarse. Gemelo, su primo y posible coemperador, fue asesinado en una cena tras ser acusado de mirar con envidia el trono. Pero lo más aterrador no eran las ejecuciones, sino la arbitrariedad. Un hombre podía ser condenado por suspirar en el foro, por no aplaudir con suficiente entusiasmo, o por tener un nombre que al emperador le recordaba a un enemigo. Se creó una red de delatores que vendían secretos por monedas. La delación se convirtió en industria, y el miedo en moneda de curso legal. Los banquetes de Calígula eran leyenda. Mesas de ébano cubiertas con platos de oro. Esclavos desnudos sirviendo vino en copas de cristal de Alejandría. Perfumes que costaban más que una legión. Pero detrás del lujo había sadismo. Se dice que, tras cenar con un senador, Calígula violaba a su esposa en una habitación contigua y luego obligaba al marido a escuchar. En otras ocasiones, invitaba a mujeres nobles a palacio, las forzaba y luego las obligaba a describir los actos en voz alta ante la corte, como si fueran actrices en una obra obscena. Pero nada lo marcó tanto como la muerte de su hermana Drusila. En el verano del año 38, Drusila murió de una fiebre repentina.
Calígula entró en un duelo tan extremo que prohibió la risa en todo el imperio. Se prohibieron los banquetes, las bodas, incluso el uso del bronce, porque su sonido recordaba las campanas festivas. La declaró diosa, diva Drusila. Mandó acuñar monedas con su rostro divinizado, y durante semanas se encerró en su habitación, hablando con su espíritu. Cuando salió, ya no era un hombre, era un dios en duelo, y los dioses en duelo son los más peligrosos. Para financiar sus locuras, Calígula agotó el tesoro imperial en menos de 2 años. Vendió cargos públicos, confiscó herencias, impuso impuestos absurdos, uno por respirar, otro por entrar en Roma, otro por usar letrinas públicas. Cuando el oro se acabó, ordenó que se fundieran las estatuas de los templos. Luego, que se saquearan las tumbas de los antiguos reyes. Finalmente, organizó juicios falsos solo para confiscar las propiedades de los acusados. En el año 40, planeó una invasión de Britania. Llevó a sus legiones hasta las costas de Gaula, las alineó en la playa y luego ordenó que recogieran conchas del mar. «Estas son las riquezas de Océano», dijo, y las envió a Roma como botín de guerra. Era una burla al ejército, al Senado, a la misma idea de imperio. Pero también era una señal. Ya no le importaba gobernar, solo le importaba demostrar que podía hacer lo que quisiera, y que nadie podía detenerlo. El descontento creció en silencio. Los senadores, los pretorianos, incluso sus propios libertos, comenzaron a conspirar. Casio Querea, un tribuno del pretorio al que Calígula humillaba constantemente llamándolo Venus por su voz suave, se convirtió en el núcleo de la trama. Reclutó a decenas de cómplices, senadores, oficiales, libertos. El plan era simple: asesinarlo durante los Juegos Palatinos, en el Palacio Imperial. El 24 de enero del año 41, Calígula asistió a los Juegos. Vestía una túnica de seda púrpura, coronado con laurel. Se levantó para ir a los aposentos privados, y allí, en un pasillo estrecho, lo esperaban los conspiradores. Querea fue el primero en golpear. Le descargó un puñal en el cuello. Otros lo apuñalaron 30 veces. Murió gritando: «¡Soy un dios! ¡No puedo morir!». Pero murió, como cualquier hombre. Tras su muerte, los asesinos intentaron restaurar la república. Pero el pueblo, acostumbrado al pan y al circo, no quería senadores. Quería un emperador. Y en medio del caos, un viejo tío de Calígula, Claudio, fue encontrado escondido tras una cortina en el Palacio Imperial. Los pretorianos lo proclamaron emperador. Así, la dinastía Julio-Claudia continuó. Pero el mito de Calígula ya estaba escrito. Su cuerpo fue quemado en secreto, su nombre fue borrado de los monumentos. Pero su sombra nunca desapareció. Porque Calígula no fue solo un tirano. Fue el espejo en el que Roma vio su propia decadencia. El momento en que el imperio comprendió que el poder absoluto no corrompe, lo revela. Hoy, los bustos de Calígula yacen rotos en museos. Sus monedas, raspadas por manos que quisieron borrarlo. Pero su nombre perdura, no por sus leyes, ni por sus victorias, sino por su locura. Porque en él, la historia no vio solo a un emperador, sino a una advertencia. Cuando el poder se separa de la humanidad, lo que queda no es un dios, es un vacío. Y en ese vacío solo caben gritos, sangre y el eco de unas pequeñas botas militares que un día caminaron entre dioses y hombres. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos capítulos de la historia. ¿Crees que Calígula fue un loco o un producto de su tiempo? Déjamelo en los comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Somos Histocultura.